Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal Psicología Jungiana. Hoy vamos a realizar un vídeo divulgativo sobre las contribuciones de la psicología junguiana a la psicoterapia actual. Comenzaré haciendo una introducción y una contextualización histórica general para comprender la influencia que la psicología junguiana ha tenido en la psicoterapia actual. Continuaré definiendo los conceptos fundamentales de la psicología junguiana, centrándome en los beneficios terapéuticos de la misma, y posteriormente definiré someramente los métodos y las herramientas psicoterapéuticas de la psicología junguiana, como por ejemplo el trabajo con los sueños y la imaginación activa. Para finalizar, haré una comparación con otros abordajes psicoterapéuticos como el cognitivo-conductual o el psicoanalítico, haciendo énfasis en los beneficios de la psicoterapia junguiana. Si te interesa profundizar, asegúrate de ver nuestros otros vídeos. No olvides darle like al vídeo si te ha gustado, compartirlo con tus amigos para que ellos también puedan aprender sobre estos temas tan interesantes y suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestros próximos vídeos. Por supuesto, nos encantaría saber tu opinión, así que deja tus comentarios abajo. Empezamos. Lo primero que vamos a hacer es una introducción y una contextualización histórica, como comentaba en la introducción. A finales del siglo XIX, la psiquiatría y la psicología eran disciplinas emergentes que comenzaban a establecerse como campos científicos serios. La psiquiatría se centraba principalmente en el tratamiento de enfermedades mentales severas, con instituciones psiquiátricas siendo el lugar común de tratamiento. Por otro lado, la psicología, influenciada por el trabajo de William Wundt y otros, empezaba a desarrollarse como una ciencia experimental que estudiaba los procesos mentales. Carl Gustav Jung nació en 1875 en Kessel, en Suiza. Se graduó en medicina en la Universidad de Basilea en 1900 y se especializó en psiquiatría en el Hospital Psiquiátrico de Burgosli, en Zúrich, bajo la dirección de Eugene Bleuler. Bleuler era conocido por su trabajo en la esquizofrenia y por acuñar el término esquizofrenia, de hecho. En este entorno, Jung se familiarizó con el uso del método experimental y comenzó a interesarse en la asociación de palabras como herramienta diagnóstica. En 1906, Jung envió una copia de su libro Estudios diagnósticos asociativos a Sigmund Freud, marcando el inicio de una intensa colaboración y amistad. Freud, quien ya había desarrollado su teoría del psicoanálisis, vio en Jung un aliado valioso y lo consideró como su sucesor potencial. Jung, a su vez, se sintió atraído por las teorías de Freud, especialmente su énfasis en el inconsciente. A pesar de su estrecha relación, comenzaron a surgir diferencias teóricas entre Jung y Freud. Mientras que Freud veía la libido principalmente como una energía sexual, Jung tenía una visión más amplia, considerándola una energía psíquica general. Además, Jung no estaba de acuerdo con el énfasis freudiano en la sexualidad como el principal motor de la psique humana. Estas diferencias culminaron en la ruptura de su relación en 1913. Tras la ruptura con Freud, Jung atravesó un periodo de intensa autoexploración y desarrollo teórico que él mismo llamó su confrontación con lo inconsciente. Durante este tiempo, Jung se retiró en gran medida de la vida pública y se dedicó a explorar su propia psique, registrando sus experiencias en lo que más tarde se conoció como el Libro Rojo. Este periodo fue crucial para el desarrollo de muchos de los conceptos fundamentales de la psicología analítica, también denominada junguiana. Uno de los conceptos más revolucionarios introducido por Jung fue el de lo inconsciente colectivo. Para Jung, además de lo inconsciente personal, que contiene experiencias y recuerdos individuales, existe un nivel más profundo compartido por toda la humanidad. Este inconsciente colectivo contiene arquetipos, que son patrones universales de pensamiento y comportamiento que se manifiestan en mitos, en sueños y en símbolos culturales. Jung identificó también los complejos como estructuras emocionales cargadas que se desarrollan a partir de experiencias personales y que pueden influir en el comportamiento y el pensamiento de manera inconsciente. Estos complejos, aunque personales, en su contenido específico tienen paralelos arquetípicos en lo inconsciente colectivo, lo que sugiere una interconexión entre el individuo y la humanidad de su conjunto. A partir de la década de 1920, Jung viajó extensamente, estudiando diversas culturas y religiones en lugares como África, India y América del Norte. Estas experiencias enriquecieron su teoría con elementos de antropología, mitología y filosofía comparada, además de religión comparada. Jung observó que muchas culturas compartían símbolos y mitos similares, lo que reforzó su teoría de lo inconsciente colectivo.
La psicoterapia junguiana se desarrolló como una práctica que busca ayudar a los individuos a integrar los aspectos conscientes e inconscientes de su psique en un proceso que Jung denominó individuación. A través del análisis de sueños, la imaginación activa y otras técnicas, los terapeutas junguianos trabajamos para ayudar a los pacientes a lograr un mayor autoconocimiento y un equilibrio psicológico. Jung integró en su teoría conceptos de diversas tradiciones filosóficas y religiosas. La filosofía oriental, especialmente el budismo y el taoísmo, influyó en su comprensión de la dualidad y la unidad de la psique humana. Además, Jung estudió profundamente la alquimia, viendo en ella una metáfora del proceso de individuación y transformación psicológica, así como también, por supuesto, el gnosticismo. De ahí que en este canal nos hayamos centrado en un apartado en desarrollar precisamente las ideas fundamentales del gnosticismo y su relación con la psicología junguiana. Jung también desarrolló el concepto de sincronicidad, que se refiere a la ocurrencia de eventos significativos que están causalmente no relacionados, pero que tienen un significado simbólico para la persona. Esto desafía la visión tradicional de causa y efecto y sugiere una conexión más profunda entre la mente y la realidad. La sincronicidad refleja la idea de que el universo está interconectado de maneras que trascienden las explicaciones científicas convencionales. La influencia de Jung y su psicología analítica se ha extendido más allá de la psicoterapia y ha impactado áreas como la literatura, el arte, la religión y la filosofía. Su enfoque holístico y su énfasis en la espiritualidad y el significado simbólico resuenan con muchas personas que buscan una comprensión más profunda de sí mismas y del mundo. Desde la muerte de Jung en 1961, su legado ha sido perpetuado por diversos institutos junguianos en todo el mundo, que continúan su trabajo en la investigación, la formación y la práctica de la psicología analítica. Entre ellos destaca el Instituto Carl Gustav Jung en Zúrich, fundado en 1948, donde se han formado analistas junguianos prestigiosos como por ejemplo el difunto Hillman. La psicología analítica de Jung representa, como conclusión, podríamos decir, que una contribución única y duradera al campo de la psicología. Su enfoque en lo inconsciente colectivo, los arquetipos, en la individuación, ofrece una perspectiva profunda y rica sobre la mente humana, en realidad sobre la psique, integrando aspectos personales y universales. Aunque ha sido objeto de crítica, su influencia perdura y continúa inspirando a terapeutas, investigadores y personas en búsqueda del autoconocimiento y el desarrollo personal. ¿Qué influencia ha tenido la psicoterapia junguiana en la psicoterapia actual? Pues para empezar, la integración en la práctica clínica de sus ideas ha sido evidente, ¿no? En diversas modalidades, por ejemplo, como en psicoterapia humanista y por supuesto en la terapia transpersonal está claramente incluida o integrada, ¿no? También en la comprensión del simbolismo y de los arquetipos la utilizamos los psicoterapeutas para explorar el significado profundo de los síntomas psicológicos, y esto es algo que hacemos en la práctica clínica. Por supuesto, tiene una relevancia fundamental en el análisis de los sueños. La técnica del análisis de sueños de Jung sigue siendo una herramienta fundamental para muchos terapeutas, ayudándonos a que los pacientes puedan acceder y comprender a su inconsciente. Y, por supuesto, ha tenido un impacto interdisciplinario fundamental y ya reconocido. Las ideas de Jung han trascendido, por supuesto, la psicología y han influido en campos como, por ejemplo, la literatura, las artes, la religión y la filosofía, como comentaba antes, ¿no? Y su trabajo sobre los arquetipos en el inconsciente colectivo continúa siendo relevante en estudios culturales y en estudios académicos. La psicología junguiana, en general, con su enfoque holístico y profundo, ofrece herramientas valiosas para la práctica clínica actual, ayudando a los pacientes a lograr una mayor comprensión de sí mismos y un sentido más profundo de bienestar. En el segundo punto voy a tratar conceptos fundamentales de la psicología junguiana. Vamos a introducirlos. Bueno, el primero de ellos es lo inconsciente colectivo, que es una capa de la psique que es compartida por todos los seres humanos. A diferencia de lo inconsciente personal, que contiene experiencias y recuerdos únicos de cada individuo, lo inconsciente colectivo contiene recuerdos y experiencias universales. ¿Qué características tiene lo inconsciente colectivo? Primero, que es transpersonal, es decir, no es exclusivo de un individuo, sino que es común a toda la humanidad.
Segundo, que está compuesto por arquetipos, que son estructuras persistentes que influyen en la forma en que experimentamos el mundo. La importancia, digamos, de lo inconsciente colectivo en la psicoterapia es que ayuda a los terapeutas a entender los símbolos y los temas recurrentes en los sueños y la fantasía de los pacientes, y nos proporciona un marco para explorar cuestiones más profundas y universales que afectan a los individuos. Bueno, qué son los arquetipos? Vamos a definirlos. Los arquetipos son patrones universales de comportamiento y de experiencia que emergen de lo inconsciente colectivo. Estos arquetipos se manifiestan en sueños, en mitos, en religiones, en obras de arte, también, por supuesto, en nuestra cultura y en cómo se vehicula de alguna manera la conciencia colectiva. Los principales arquetipos, digamos, identificados, hay más, por supuesto, pero voy a identificar 5 que son los más conocidos. El del héroe, por ejemplo, que representa el coraje, la lucha y la superación de obstáculos en la vida. La sombra, que contiene aspectos reprimidos o negados de la personalidad. El ánima y el animus, que representan las cualidades femeninas en hombres y las cualidades masculinas en mujeres, respectivamente. Y el viejo sabio, que simboliza la sabiduría y el conocimiento que están, digamos, inscritos en la psique objetiva o inconsciente colectivo. Luego, ¿cómo se manifiestan estos en la cultura? Bueno, los arquetipos se encuentran en los mitos y los cuentos de todas las culturas, reflejando experiencias humanas universales. En la terapia, por supuesto, los arquetipos pueden ayudar a los pacientes a reconocer esos patrones en sus propias vidas y en sus comportamientos, digamos, en el día a día. Otro de los puntos fundamentales digamos, de la psicología junguiana es la individuación, que es el proceso central del desarrollo psicológico en la teoría junguiana. Es el proceso mediante el cual una persona se convierte en la totalidad de quien es realmente, integrando todas las partes de su personalidad. ¿Qué fases tiene la individuación? Bueno, la primera fase es la confrontación con la sombra, que consiste en reconocer y en aceptar los aspectos más oscuros de nosotros mismos, aquello reprimido, lo rechazado, y por supuesto también algunos aspectos que no han sido desarrollados, ¿no? Por el proceso de adaptación al mundo. La otra fase es la integración del ánima y animus, que consiste en la aceptación y la integración de las cualidades del sexo opuesto dentro de lo mismo, en lugar de estar proyectando en las parejas, tanto el hombre su pareja como la mujer en su pareja masculina, en lugar de estar proyectando de alguna manera todos los aspectos positivos o negativos en ellos, pues se integran de alguna manera esas cualidades y acaban incorporándola dentro de su propia personalidad. El encuentro con el sí mismo, por supuesto, es fundamental, es digamos, la tercera fase de la individuación, y en esa fase se llega a un estado de mayor autoconocimiento y de totalidad, y al mismo tiempo de relación directa con la imagen de Dios o la imagen de la trascendencia, ¿no? Con lo trascendente. ¿Cuáles son los beneficios de la individuación? Pues mira, uno de ellos es que promueve un sentido más profundo de autocomprensión y de autenticidad, que ayuda a las personas a vivir de manera más equilibrada y armoniosa. Y un tercer beneficio que está muy relacionado con el vídeo que publiqué hace unos días alrededor de la psicología de las masas, es que la persona acaba de alguna manera saliendo de la psicología de las masas. Es decir, permite una especie de antídoto respecto a la proliferación y a las pandemias psíquicas que se producen precisamente porque las personas habitualmente en nuestra cultura están desconectadas de su propia profundidad, ¿no? Entonces, no se conocen a sí mismas y básicamente se rigen por lo que ocurre en el mundo y no se dan cuenta de que, o no conocen en general, que la psique es una imagen del mundo y que por lo tanto lo que ocurre en el mundo también está ocurriendo al mismo tiempo en la psique. De hecho, en la psique ocurre antes de que se manifieste en el mundo. Todo esto en realidad es completamente desconocido para la población general, para las personas en general, pero los pacientes cuando realizan un proceso de individuación, cuando se inician, digamos, en el proceso de autoconocimiento, acaban dándose cuenta de la importancia que tiene precisamente la conexión, el contacto con esa profundidad que habita en ellos mismos y que su vida depende precisamente de eso y no en realidad de lo que ocurra en el mundo o de lo que ocurra
mañana en el gobierno determinado de tal país. Por supuesto que esto tiene afecta, ¿no? Tiene una afección objetiva, pero su vida no depende de eso. Eso es importante. Estos conceptos son fundamentales en la práctica clínica actual porque la comprensión de los arquetipos y el proceso de individuación pueden proporcionar herramientas poderosas para el tratamiento y la autoexploración. Estos conceptos permiten a los terapeutas trabajar con los pacientes de una manera más profunda, abordando no solo los síntomas, sino también las raíces más profundas de sus problemas y de sus potencialidades, que es precisamente lo que encontramos nosotros en la clínica. En el siguiente apartado voy a hablar de las herramientas y de los métodos en la práctica clínica. Para empezar, la psicoterapia junguiana tiene como objetivo fundamental, uno de los objetivos fundamentales es la retirada de las proyecciones. Por ejemplo, cuando una persona está con su pareja y bueno, está proyectando en ella determinado tipo de comportamientos y tiene una visión de su pareja determinada y de pronto con el tiempo se da cuenta de que su pareja es diferente de lo que ella pensaba. No es que la pareja sea diferente, es que estaba proyectando en su pareja determinado tipo de contenidos inconscientes que hacían de pantalla, que impide de alguna manera ver la realidad de la persona que tiene enfrente, ¿no? De alguna manera, en la psicoterapia junguiana lo que entendemos es que las personas se mueven en el mundo como si fueran proyectores en un cine, en la pantalla de cine, ¿no? Entonces, en las relaciones interpersonales, todos en general proyectamos de alguna manera sobre los demás contenidos de nuestro inconsciente. De manera que eso es lo que nos permite relacionarnos, pero al mismo tiempo lo que nos dificulta ver la realidad objetiva del otro. Entonces, en la clínica se ve muy bien cuando en las relaciones de pareja, de pronto en las rupturas matrimoniales o en las separaciones, en los momentos de conflictos dentro de las relaciones de pareja, pues vamos observando efectivamente qué es lo que ocurre. Y básicamente lo que las personas están viendo una imagen idealizada de su pareja y cuando empiezan a relacionarse con ella más en profundidad se van dando cuenta de que son diferentes de las imágenes, digamos, que tenían ellos originalmente, ¿no? Eso no significa que la persona con la que se ha relacionado sea mala o sea buena, como suele ocurrir. El narcisismo inicial de las personas lo que suele ocurrir es precisamente que, bueno, pues se sienten defraudadas, pero el sentirse defraudado es en realidad un sentimiento por la ignorancia que se tenía de quién era uno y lo que uno pensaba que era la otra persona. La otra persona es como es desde el principio que la conoces. En cuanto a las parejas, siempre ha sido así. Lo único que ocurre es que poco a poco esas diferencias se van presentando y la imagen que se tiene de la pareja, pues evidentemente va evolucionando y finalmente acaba siendo muy diferente de lo que la persona es. Entonces es ahí donde se produce la crisis. Entonces ahí se produce el trabajo precisamente de la retirada de las proyecciones para poder relacionarse con la pareja, en este caso, cuando hablamos de una relación de pareja, pero que puede ser perfectamente también en el ámbito laboral, quiero decir, o en cualquier otro ámbito donde se producen relaciones, ¿no? Ahí es donde se manifiesta precisamente más allá de la conciencia, existe una serie de contenidos, que nosotros llamamos lo inconsciente, y que precisamente esos son los que tiñen, de alguna manera, la realidad objetiva con la cual el individuo se relaciona con el mundo, ¿no? Entonces, uno de los primeros métodos que utilizamos para abordar y profundizar en ese inconsciente del que hablo es el análisis de los sueños. El análisis de los sueños es una herramienta fundamental en la psicología junguiana para comprender lo inconsciente. Los sueños son vistos como expresiones directas de lo inconsciente y contienen mensajes importantes sobre el estado psicológico del soñador. Por ejemplo, en el proceso de análisis de sueños, ¿cómo se produce este proceso? Pues mira, lo primero que solicito yo a los pacientes y que solicitamos los terapeutas junguianos es el registro de los sueños. Se anima a los pacientes a que lleven un diario de sueños para registrar todos los detalles inmediatamente después de despertarse. La asociación libre o la contextualización del sueño es importante. El terapeuta trabaja con el paciente para explorar las asociaciones personales que los elementos del sueño evocan. La interpretación de los símbolos. Se examinan los símbolos presentes en el sueño y se relacionan con arquetipos y con temas universales de lo inconsciente colectivo, no únicamente con las situaciones biográficas, ¿no? Por supuesto, es importantísimo el contexto personal. La interpretación siempre debe ser contextualizada en la vida y las experiencias personales del soñador.
buscando conexiones con sus sentimientos, con sus emociones y con las situaciones actuales, ¿no? Por las que está atravesando. La importancia del análisis de los sueños es fundamental porque ayuda a revelar conflictos inconscientes, deseos reprimidos y miedos ocultos. Facilita la comprensión y la integración de partes no conscientes de la personalidad y proporciona orientación y claridad en el proceso de individuación. Bueno, otro de los trabajos que se realiza, otras de las herramientas, es el trabajo con símbolos y con la mitología, ¿no? Los símbolos y los mitos son herramientas poderosas para ayudar a los pacientes a encontrar significado y resolución en sus vidas. Los símbolos son imágenes y figuras que tienen significados profundos e inconscientes, mientras que los mitos son historias que contienen verdades psicológicas universales. Por supuesto, en un lenguaje simbólico. El mito es como el símbolo desarrollado. El uso de símbolos en la terapia, por ejemplo, ¿cómo se hace? Pues primero se identifican los símbolos, ¿no? Durante las sesiones, los pacientes pueden explorar los símbolos que aparecen en sus sueños, en sus fantasías y en la vida cotidiana. Luego se interpretan. El terapeuta, lo que hacemos los terapeutas es ayudar a interpretar estos símbolos en el contexto de la vida del paciente y en su proceso de individuación. Y luego la creatividad y la expresión, ¿no? Eso es otro de los puntos fundamentales en el trabajo con los símbolos. Los pacientes pueden ser alentados, y de hecho yo lo suelo hacer, a expresar y a explorar símbolos a través del arte, de la escritura y del movimiento. A través de este proceso creativo y de expresión, lo que se hace es intentar de alguna manera manifestar objetivamente una emoción, un estado emocional determinado, que ayuda precisamente a plasmarlo, a objetivarlo a través de una imagen. Esa imagen luego efectivamente se entiende como un símbolo que surge de la profundidad de manera creativa y a través del cual se trabaja posteriormente para la comprensión, ¿no?, de qué es en realidad lo que se está plasmando o manifestando en esa imagen. El uso de la mitología en la terapia es también fundamental, por ejemplo, la relación con los mitos universales. Se relacionan las experiencias personales del paciente con mitos y con cuentos de diferentes culturas, mostrando cómo sus problemas reflejan temas humanos universales. Lo que pasa es que se presentan individualizados, ¿no? De alguna manera, el sueño es una especie de mito personal, ¿no? Pero en ese mito personal que vamos a ir viendo rasgos individuales, podemos observar cómo un arquetipo se expresa en la vida de esa persona. La narración terapéutica es importante también. Los mitos pueden ser utilizados para ayudar a los pacientes a recontextualizar sus experiencias y encontrar nuevos significados. Por ejemplo, cuando una persona ha estado viviendo una situación muy traumática en una relación de pareja y es una mujer, por ejemplo, podemos ver en gran medida cómo eso puede estar relacionado con el mito de Deméter y Perséfone, ¿no? Entonces, cómo la mujer Perséfone que vive, digamos, una experiencia traumática en una relación de pareja, si se relaciona de alguna manera con ese mito, se encuentra que efectivamente Plutón, que es de alguna manera, o Hades, que es el dios de los infiernos, de alguna manera la rapta y la introduce de alguna manera en el inframundo. Y es ahí donde ella vive determinado tipo de experiencias que hacen enriquecerla finalmente para salir precisamente de ahí. Y es un proceso de maduración que también ocurre de alguna manera dentro del proceso, digamos, de vivir. Entonces eso hace que se recontextualice esa experiencia aparentemente traumática y sin sentido, ¿no? Y que le dé un sentido mayor, un sentido dentro de lo que sería una expresión de un arquetipo. Los beneficios del trabajo con símbolos y mitologías son muchos, pero vamos a poner tres fundamentales, a mencionar tres. Lo primero es que promueve la conexión con lo inconsciente colectivo. O sea, la persona se relaciona de esa manera con esa profundidad que lo habita. Segundo, que facilita la comprensión de experiencias complejas y de emociones tremendas, ¿no? Eso hace que la persona se comprenda mejor cuál es el patrón de esa experiencia, ¿no?, que de otra manera quedaría descontextualizada. Ofrece una perspectiva más amplia y enriquecida de la vida del paciente. Es decir, la vida del paciente quedaría inscrita dentro de un mito, un símbolo que se despliega en su propia vida. Otra de las técnicas es la imaginación activa, por supuesto. La imaginación activa es técnica que desarrolló Jung y que lo podemos ver en su libro rojo, porque el libro rojo es precisamente el experimento de Jung en el que se ve mejor el proceso de imaginación activa.
y permite a los pacientes dialogar con partes internas del yo y acceder a contenido del inconsciente. ¿Cómo es, digamos, ese proceso? ¿Cómo se realiza en terapia? Bueno, lo primero es realizar una relajación y un enfoque. Esos son dos temas fundamentales. El paciente debe de entrar en un estado de relajación y se concentra en una imagen, en una emoción o en una situación que surge espontáneamente. Yo esto a veces lo hago en terapia, pero en muchas ocasiones cuando el paciente ya es avanzado o tiene capacidad, digamos, para imaginar, lo hace él mismo, es decir, no hace falta hacerlo en consulta porque se tarda tiempo en esto. Entonces, yo le sugiero es que utilice una imagen de un sueño o o que se concentren en una determinada imagen que pueda surgir en un momento determinado y una emoción también y que siga de alguna manera esa imagen, que continúe esa imagen, cómo va evolucionando la imagen, ¿no? Pero eso lo puedo hacer perfectamente el paciente en su propia casa. La interacción con imágenes internas es otra parte, ¿no? El paciente debe interactuar activamente con esas imágenes internas, dialogando con ellas o explorando su significado. ¿Qué significa? No es únicamente que el paciente se fije en una imagen y ya está, y la deje volar. Tampoco es que yo introduzca una imagen que me invente o que sea conscientemente la introduzca en su campo de visión. No, es el mismo paciente el que observa esa imagen tal como surge de manera espontánea y sigue todo el proceso por cómo la imagen va evolucionando y al mismo tiempo el yo de la conciencia participa, dialoga con esa imagen, ¿no? Y al mismo tiempo explora qué significa esa imagen, ¿no? Y luego, por supuesto, el registro y la reflexión, ¿no? Después de la sesión o incluso en su casa, como digo, pues se registran las experiencias y se reflexiona sobre ellas, a menudo con la guía del terapeuta, en este caso con mi guía, ¿no? Cuando estamos en consulta, o cuando ya llega posteriormente a mi consulta con esas imágenes, que a veces me las trae, pues trabajamos en el significado de esas imágenes. ¿Cuál es el objetivo de la imagen activa? Pues son varios los objetivos. Primero, facilitar el diálogo entre la conciencia y lo inconsciente, lo mismo que hacemos con los sueños, con los símbolos, pues con la imaginación activa, por supuesto, es lo mismo. Promover la integración de aspectos disociados o conflictivos de la personalidad y fomentar el autoconocimiento y el crecimiento personal. Esos son tres de los objetivos fundamentales de la imaginación activa. ¿Cuáles son los beneficios de la imaginación activa? Que proporciona varios beneficios. Bueno, uno de ellos es el proporcionar acceso directo a contenidos de lo inconsciente. Mientras que los sueños son un contenido pasivo, que lo recibe la conciencia, lo anota y luego se trabaja sobre él, a través de la imaginación activa lo que se hace es acceder directamente a esos contenidos. También ayuda, por supuesto, a resolver conflictos internos y a integrar experiencias emocionales complejas. A veces no es suficiente con hacer un trabajo con los sueños, es importante realizar una imaginación activa, es decir, introducir de alguna manera esos símbolos que surgen de lo inconsciente a través del diálogo que mantiene la conciencia y de esta manera el estado emocional se expresa en esas imágenes. Fortalece la conexión con la creatividad y con la intuición, eso es claro. La medida en que se va trabajando más los símbolos de inconsciente, la intuición se va desarrollando y la capacidad creativa también. Estos métodos y herramientas no solo facilitan la exploración y la comprensión de lo inconsciente, sino que también promueven la curación y el desarrollo personal profundo, ofreciendo a los pacientes caminos para alcanzar un mayor bienestar y autocomprensión. ¿Cuáles son, digamos, las aplicaciones prácticas en psicoterapia? Este es de alguna manera el siguiente apartado. Y vamos a ver primero algunos casos en los que casos clínicos en los que las técnicas junguianas de las que acabo de hablar pues han demostrado su efectividad. En casos de depresión, por ejemplo, claramente, pacientes deprimidos con depresión crónica encuentran alivio a través del análisis de sueños y de la confrontación con la sombra. Esto permite la integración de emociones reprimidas y la reducción de síntomas depresivos. En casos de ansiedad, hay los pacientes también que vienen a consulta con ansiedad severa, muchas veces incluso con contracturas
en el cuerpo, en el cuello, en la zona de los trapecios, especialmente dolores de cabeza. Esto es importante porque es un modo en que se está expresando, manifestando la ansiedad en el cuerpo, ¿no? Esto es muy clásico en mujeres, pero también en algunos varones. Bueno, pues al utilizar la imaginación activa para dialogar con esas figuras arquetípicas, en ese proceso se revelan traumas subyacentes, expectativas familiares, digamos, a lo mejor probablemente que estén actuando en lo inconsciente y que les hacen sentir mayor tensión, y eso facilita una disminución, por supuesto, de la ansiedad. En casos de crisis existencial es clarísimo, aquellos individuos que están en una crisis existencial, que ya no tiene sentido en sus vidas, encuentran de pronto un significado a través del trabajo con mitos y con los símbolos. Esto les ayuda a recontextualizar sus experiencias y a superar la crisis, desarrollando una perspectiva mucho más equilibrada y más amplia. Ahora, vamos a comparar de alguna manera digamos, el psicoanálisis o jungiano con el psicoanálisis freudiano y con otros enfoques o con otros tratamientos modernos, así como cómo se ha integrado de alguna manera la psicología en esos tratamientos y cómo en la psicología jungiana también se han integrado elementos de otros, digamos, de otras corrientes psicológicas. Vamos a ver cómo en el psicología, un poco hacer una comparativa entre el psicoanálisis freudiano y el jungiano. Vamos a empezar por ahí. Vamos a ver cómo Freud entendía de alguna manera lo inconsciente. Bueno, para Freud conceptualizó lo inconsciente como un depósito de deseos reprimidos, de traumas y de conflictos no resueltos. Básicamente todo es personalista desde el punto de vista freudiano. Todo está relacionado con la propia biografía, ¿no? ¿Qué métodos utilizó Freud? Pues utiliza técnicas como la asociación libre y el análisis de sueños para revelar estos contenidos reprimidos. Un ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Bueno, un paciente, por ejemplo, que acude a consulta con fobia a los perros podría ser interpretada como una represión de un evento traumático en la infancia relacionado con algún perro. De pronto ha tenido una experiencia de niño, un perro le ha mordido o le ha atacado, y entonces el paciente, desde el punto de vista freudiano, el paciente está reprimiendo de alguna manera esto y ese método traumático y surge en el presente precisamente porque eso ocurrió en el pasado. Eso sería un modo de abordarlo. Sin embargo, Jung entiende no solamente lo inconsciente de esa manera, como algo personal, como una especie de depósito de deseos y de traumas y de conflictos no resueltos, sino que amplió esa idea al incluir lo inconsciente colectivo como una capa más profunda que contiene experiencias y conocimientos compartidos por toda la humanidad manifestados en arquetipos. El método sería el método jungiano, además de esas técnicas freudianas que también se utilizan, porque es una técnica en la que se busca el origen, digamos, del trauma. Jung empleó el análisis de mitos, de símbolos y la imaginación activa en ese proceso constructivo, ¿no? y amplificador. Pongamos el mismo ejemplo del paciente con fobia a los perros, pues podría ser interpretado no únicamente como un trauma personal, que también, sino también considerando al perro como un símbolo arquetípico de lealtad y de protección que podría estar distorsionado por la experiencia personal. Entonces, lo que se amplía enormemente es el significado del perro dentro de la propia psique. Vamos ahora a ver el trabajo con los arquetipos, ¿no? Y cómo vamos viendo las diferencias entre Freud y Jung. Em, para Freud identificó varios complejos, como por ejemplo el complejo de Edipo, que está centrado sobre todo en conflictos familiares y en deseos sexuales reprimidos, es decir, todo personal, todo biográfico. Por ejemplo, un paciente con problemas de autoridad podría ser visto como alguien que no ha resuelto su complejo de Edipo, mostrando resentimiento hacia figuras paternas. Esa sería una interpretación desde el ámbito, desde el punto de vista freudiano. Jung, sin embargo, al incluir los arquetipos, habló del arquetipo del héroe, de la sombra, del anima animus, del arquetipo del anciano sabio, y estos aparecen en mitos, en sueños y en fantasías de todas las culturas, como hemos dicho, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos interpretar
el caso de la autoridad, ¿no? Del paciente con problemas de autoridad. Pues en este caso diríamos que está proyectando su sombra sobre figuras de autoridad, reflejando aspectos no reconocidos de su propia personalidad que considera inaceptables. Por ejemplo, eh, ¿cómo son los métodos de interpretación diversos tanto en Freud como en Jung? Bueno, con respecto a los sueños, por supuesto. Para Freud, los sueños eran la vía regia del inconsciente, estaban llenos de símbolos que necesitaban ser descifrados. Y su método era un método de descomposición, de análisis de sus elementos para entender los deseos ocultos. Se buscaba siempre detrás un deseo oculto. Por ejemplo, pues un sueño recurrente de estar atrapado podría interpretarse como una represión de deseos de libertad frente a responsabilidades diarias, ¿no? Una persona que tiene muchas responsabilidades y desea liberarse, entonces pues, se podría entender como tal, ¿no? Por estar atrapado. Jung, sin embargo, veía en los sueños también como mensajes del inconsciente, pero consideraba que podían tener un significado mucho más amplio, incluyendo la sabiduría de lo inconsciente. Ve Jung en lo inconsciente un elemento, digamos, un aspecto de la totalidad que es autónomo y por lo tanto es importante tener en cuenta este elemento. Es autónomo y además tiene una sabiduría determinada y por lo tanto la conciencia puede relacionarse y debe relacionarse con lo inconsciente y aprender de esa relación. Pues el método junguiano utiliza la amplificación, no solo la contextualización, sino la amplificación para relacionar símbolo del sueño con los mitos y los cuentos de hadas universales. El mismo sueño de estar atrapado podría interpretarse como un símbolo arquetípico del viaje del héroe, por ejemplo, indicando una etapa de pruebas y de desafíos necesarios para el crecimiento personal. En este caso, la interpretación es diferente. Por supuesto, todo esto es hipotético. Luego hay que verlo efectivamente en un caso concreto, que serían los casos y los ejemplos, digo, personales individuales. Vamos a ver en los ejemplos clínicos. Por ejemplo, Freud, en un caso de la fobia, con un niño con miedo a los caballos, por ejemplo, con el pequeño Hans, fue interpretado por Freud como un desplazamiento del miedo hacia su padre relacionado con el complejo de Edipo. Mientras que para Jung, por ejemplo, una mujer que sueña recurrentemente con figuras masculinas oscuras podría estar explorando su relación con su animus y el aspecto masculino de su psique. A través de la imaginación activa podría dialogar con estas figuras y descubrir aspectos de su personalidad que necesitan ser integrados y que necesitan ser comprendidos, sobre todo. En general, para Freud, sus teorías siguen influyendo en el psicoanálisis contemporáneo, donde el enfoque sigue siendo resolver conflictos internos a través de la exploración de la infancia y de los deseos reprimidos, es decir, todo el aspecto biográfico. Y con Jung, la psicología junguiana se integra en tratamientos modernos a través del uso de símbolos, mitología y técnicas de creatividad, proporcionando una comprensión más holística y enriquecida de la psique. De alguna manera, pueden ser, si entendemos esto como círculos, la teoría de Freud sería como el primer círculo interno, de alguna manera, de la teoría junguiana y el segundo, el tercero, el cuarto círculo que engloba, de alguna manera, en su interior la teoría freudiana sería la teoría junguiana. Es una amplificación mucho más grande, mucho más amplia de la teoría de Freud. La incluye y la trasciende. ¿Cuáles son los beneficios de la aproximación junguiana? Lo primero, una comprensión más amplia, una cosmovisión muchísimo más amplia, porque incluye lo inconsciente colectivo, los arquetipos, y ofrece, por lo tanto, esa visión de los problemas psicológicos que desborda la visión biográfica. Lo segundo, la flexibilidad terapéutica. Las técnicas como la imaginación activa y el trabajo con símbolos permiten una exploración más creativa y más adaptable a la de la psique. Por supuesto, la relevancia cultural que tiene, la capacidad de conectar con símbolos y con mitos universales, hace que la aproximación junguiana sea relevante y adaptable a diversas culturas.
Vamos a relacionar ahora la psicología junguiana con la terapia cognitivo-conductual y voy a hacer, digamos, una serie de críticas constructivas, en principio, de la terapia cognitivo-conductual desde el punto de vista junguiano. Entendemos desde el punto de vista junguiano que la terapia cognitivo-conductual es reduccionista. Tiene un enfoque que limita la comprensión de la psique al concepto de mente, es decir, a todo lo racional o mental. Esto simplifica la complejidad de la psique humana y descarta los aspectos simbólicos y arquetípicos, es decir, todo lo que tiene que ver con la imaginación, que ya sabemos precisamente que todos los grandes problemas que existen hoy, todos los grandes trastornos de la personalidad, todos los grandes trastornos mentales, entre comillas, que son ahora los que aparecen en el DSM, y del cual hablaré en breve, todo esto en realidad de lo que son expresiones de un problema existente precisamente con la imaginación y con la simplificación y reducción de la psique a un ámbito únicamente mental. Por supuesto, los orígenes de este reduccionismo debemos buscarlo en la tradición cartesiana, que separa la mente y el cuerpo, y por supuesto en el empirismo, que prioriza lo observable y lo medible y elimina y descarta totalmente todo lo que tiene que ver con lo imaginal o lo imaginario, todo lo que tiene que ver con la imaginación. Y entonces lo imaginario o la imaginación, desde el punto de vista de la conciencia colectiva moderna y posmoderna, es vista como algo patológico. De ahí que todo lo que tenga que ver con la imaginación al final acaba manifestándose como trastorno. Por tanto, este enfoque es superficial y mecanicista al hablar de trastornos psicológicos. La combinación, sin embargo, de la terapia cognitivo-conductual con técnicas junguianas, es decir, una integración entre estas dos enfoques, atendiendo y sobre todo teniendo en cuenta que la terapia cognitivo-conductual se limita únicamente a lo mental, entonces es interesante, si se entiende así, se puede incluir perfectamente como una técnica, digamos, junguiana, como para enriquecer precisamente el tratamiento, proporcionando una comprensión más profunda de los motivos subyacentes y promoviendo cambios más sostenibles. Por ejemplo, mientras que la terapia cognitivo-conductual puede abordar patrones de pensamiento y de comportamiento desadaptativos, la psicología junguiana puede explorar los significados simbólicos arquetipos detrás de esos patrones. Hay que ver cuál es el sentido simbólico, por qué se producen esos patrones de comportamiento y de pensamiento desadaptativos y el asunto, el ámbito simbólico y arquetípico que hay detrás, el patrón de alguna manera que hay detrás, ¿no? En cuanto al diagnóstico del DSM, también desde la psicología junguiana tenemos que hacer una crítica clara al manual diagnóstico estadístico de los trastornos mentales, porque su enfoque básicamente es categórico y a menudo reduccionista. De hecho, puede patologizar experiencias humanas normales y no considera el contexto simbólico y arquetípico de los síntomas. A esto habría que añadir que el DSM se basa en una clasificación rígida de los trastornos mentales, lo que puede llevar a un etiquetado excesivo y a la medicalización de problemas que podrían entenderse mejor desde una perspectiva más holística. Desde la aproximación junguiana, en lugar de clasificar y etiquetar los síntomas, lo que hacemos es buscar comprenderlos en su contexto más amplio, explorando su significado y su función en la vida del individuo. Esta aproximación permite una visión más integradora y menos patologizante de los problemas psicológicos, evidentemente. Ahora, en este apartado, voy a hablar de los beneficios de utilizar una aproximación junguiana para tratar problemas como, por ejemplo, la depresión, la ansiedad o las crisis existenciales, entre otros. La comprensión profunda es uno de los puntos de los beneficios clarísimos, ¿no? ¿Por qué? Porque facilita la exploración de lo inconsciente colectivo y los arquetipos, ayudando a revelar conflictos internos y emociones reprimidas. Esta comprensión profunda permite abordar las causas subyacentes de los problemas psicológicos. También otro de los beneficios es la promoción de la individuación, la cual fomenta la integración de diferentes aspectos de la personalidad, promoviendo un mayor sentido de totalidad y autenticidad.
Este proceso es especialmente útil en casos de crisis existenciales, proporcionando un camino hacia la autocomprensión y la realización personal. Otro beneficio es la utilización de herramientas creativas, como técnicas como la imaginación activa y el trabajo con símbolos, permiten una exploración flexible y creativa de la psique. Estas herramientas ayudan a los pacientes a conectar con su inconsciente de una manera más directa y personal. Por supuesto, otras de los beneficios es la relevancia transcultural. Las ideas junguianas, con su enfoque en arquetipos y mitologías, son aplicables a diversas culturas. Todas las herramientas que hemos visto durante este vídeo, por ejemplo, facilitan el trabajo con una variedad de pacientes inmensa, respetando y aprovechando su herencia cultural para el proceso terapéutico. La psicología junguiana ofrece herramientas en general valiosas y efectivas para la práctica clínica, proporcionando una comprensión profunda de la psique humana y promoviendo el bienestar y el crecimiento personal de los pacientes. La crítica a enfoques reduccionistas como la terapia cognitivo-conductual y el DSM, como manual diagnóstico, pues subraya más bien la necesidad, con ello, de una perspectiva más integradora y holística en la psicoterapia. Hasta aquí lo que quería, digamos, presentar en este vídeo. Y si te ha gustado, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos para que más personas puedan profundizar en estos conceptos. Suscríbete a nuestro canal para más contenido sobre psicología junguiana. Déjanos tus comentarios abajo y comparte tus pensamientos sobre este tema tan intrigante. Queremos saber tu opinión y abrir un diálogo enriquecedor que me oriente en la creación de más contenido. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Juntos, sigamos explorando las profundidades de la psique humana.